de forma redondeada, piel aterciopelada, con diferentes tamaños y colores, una extensa gama de sabores dulces, jugosos y placenteros. Bueno, el durazno, en mi concepto, que es mi fruta preferida, es un fruto muy rico, que aunque no es originario de Colombia, porque lo adaptamos a este clima, sobre todo a climas muy fríos y secos, es una fruta deliciosa, de un sabor, color y forma muy atractiva, provoca comerla, pues es un fruto en términos generales muy rico, su olor en especial es un olor muy atrayente. El durazno tiene su origen en la antigua China, donde era considerado como símbolo de larga vida e inmortalidad. Es una fruta que viene de los lados de la China y fue adaptada a los suelos, digamos, latinoamericanos, en especial en Chile, es donde más se cultiva el durazno, pero también en Estados Unidos, en California, hay mucha, digamos, cultivos y variedades de durazno. En nuestro país son más que todo en Boyacá y en zonas aquí de Antioquia muy frías y no es de un consumo muy comercial, sino que básicamente es como para el consumo casero, para los mercados locales. Helados, postres, ensaladas, tortas, salsas. Como fruta versátil, de buen sabor, bonito color, puede prepararse solo y se puede acompañar con otras frutas o con otros productos. Yo puedo utilizar el durazno partido en mitades, relleno con salsas, purés, patés o diferentes productos que pueden ser dulces, salados o picantes para hacer contraste con esta fruta. El duraznero, también llamado melocotonero, es una de las especies frutales más populares que se cultivan en las zonas templadas de todo el mundo. Gracias al continuo trabajo de mejoramiento genético, ha evolucionado muchísimo desde su estado silvestre hasta nuestros días. Es el frutal con mayor número de variedades, apareciendo constantemente nuevos cultivares, con mejores características, especialmente en su fruta. En Colombia se han cultivado duraznos durante los últimos 300 o 400 años, provenientes de las semillas que trajeron los españoles. Esas variedades han sido reemplazadas a través del tiempo por mejores variedades que todas han sido originadas en árboles producidos en otras regiones del mundo. En esta finca hay muchos árboles que son originarios de la Universidad de la Florida, que inició una investigación para elaborar plantas que se adaptaran más fácilmente al trópico. Lógicamente no es el trópico caliente que nosotros conocemos del clima de la costa atlántica, sino el trópico son regiones similares a la nuestra, alturas entre 1.800 metros a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Este huerto se encuentra ubicado a 2.100 metros sobre el nivel del mar y se pueden presentar temperaturas en el día entre 25 y 32 grados centígrados, en la noche de 10 a 12 grados. Allí se encuentran cultivados entre 1.100 y 1.200 árboles por hectárea, con distancias entre plantas entre 1.20 metros y entre calles 5 metros. Algunas de las variedades son Flor King, Tropic Beauty, Tropic Sweet y Diamante. Hemos probado últimamente el gran jarillo en esta finca y se ve que es una variedad que también se adapta, pero tiene un ciclo de floración hasta cosecha y hasta la siguiente cosecha mucho más largo que nuestras variedades. Nuestras variedades normalmente florecen, producen y vuelven a producir de nuevo después de unos 180 a 210 días. Y la variedad Gran Jarillo es una variedad que produce cada 250 a 280 días. Estos duraznos de esta finca son todas variedades de muy bajo requerimiento de frío, pero hay otras variedades que tienen requisitos de frío más elevadas. El frío es una condición genética que tienen todos los duraznos porque viene de climas donde hay estaciones y durante la época de invierno todas las plantas caducifolias, los duraznos y las manzanas, tienen que deshacerse de las hojas para poder sobrevivir al invierno. Pero esas variedades que están tan acomodadas a climas con estaciones, no se dan bien en Colombia.
Cuando llegamos al mercado, como consumidores buscamos encontrar un producto bien presentado. Por eso es importante un buen manejo post cosecha para que el producto siempre nos llegue como consumidores bonito, que sea compacto, que no tenga magulladuras, que esté maduro, que tenga buen aroma y que nos cautive comprarlo. Todos los productos alimenticios o todos los alimentos tienen muchas bondades desde el punto de vista nutricional. Si comemos saludablemente vamos a prevenir muchas enfermedades. En el caso concreto del durazno, el durazno es una fruta que nos aporta vitamina A en unidades de retinol, que es lo más absorbible, o sea 100% absorbible. Tiene un poco de calcio, pues no tanto como la leche, pero tiene un buen aporte de calcio, que es fácilmente absorbible, y tiene una cantidad media de fósforo. O sea, como fruta, además aporta fibra, que es importante para el proceso digestivo. Delicioso, nutritivo, agradable, versátil, saludable. Así es el durazno. Yo invito a la gente a que consuma el durazno. Por ejemplo, hay gente que las frutas ácidas generalmente les producen problemas de gastritis cuando tienen estos problemas de salud. En cambio, el durazno, como es una fruta no ácida, es apta para, digamos, todo tipo de personas, inclusive para niños menores. Cuando le estamos empezando la alimentación, el durazno se puede utilizar por ser una fruta no ácida. A mí el durazno me atrae más que el sabor, el olor que tiene. Me conquista, me roba.